Seguimos compartiendo testimonios aquí en nuestro programa, distintos referentes, y es un gusto volver a presentar a Rodolfo Treber, quien es secretario político de Social 21, dirigente de Encuentro Patriótico, trabajador del Banco Central de la República Argentina. Y a propósito del Banco Central, es interesante reflexionar sobre el rol de esta entidad que, tiene casi un siglo, si mal no recuerdo, de vida, ¿no? De aportes a nuestra nacionalidad, a nuestra institucionalidad, a la República Argentina. Sin embargo, esta institución, que es tan común en todos los países del mundo y que tiene una relación directa con el ejercicio de la soberanía, hoy está siendo cuestionada por algunos sectores políticos. De esto vamos a reflexionar hoy con Rodolfo Treber. Rodolfo, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien, todo bien. Tratando de masticar de la mejor manera la realidad, y que me parece que nos lleva a una agenda muy cargada de tareas para el día después del balotaje. Sin duda, pero este tema en particular, el tema del Banco Central, no es que uno quiera fraccionar, Rodolfo, pero es un tema a abordar, ¿no? Y no todo el mundo tiene la comprensión del valor de lo que es el Banco Central de la República Argentina. ¿Podés contarnos un poco la historia del Banco Central sintéticamente y hacer referencia a su valor? Bueno, inicialmente cerca de la década del 30, cuando se está dando el proceso de sustitución de importaciones, la administración de las finanzas argentinas estaba en manos de un pool de empresas, de bancos privados. Estos bancos privados se hacían cargo del ahorro de los argentinos, o sea, toda la plata que los argentinos y empresas argentinas tenían depositadas en sus cajas de ahorros, cuentas corrientes, chequeras. Ellos la utilizaban para invertir en los instrumentos de la época, haciéndose de ganancias extraordinarias y pagando ganancias mínimas a los que depositaban su confianza en estos bancos, ¿no? Algo muy parecido a lo que sucede hoy. Ahora, el Banco Central nace con la intención de administrar esos fondos en virtud de la producción nacional, ¿no? Cuando era necesario empezar a sustituir importaciones y dar crédito a las empresas, era necesario planificar el curso de esos ahorros, de que no que cada uno agarre y lo ponga donde quiera para beneficio propio, sino que haya una planificación en virtud de lo que la nación necesitaba. Bueno, ese proceso de sustitución de importaciones inicialmente estaba en manos de una burguesía o una burguesía nacional. Luego, en el año 46, cuando se nacionaliza el Banco Central, el mismo Banco Central empieza a ser administrado por el Estado argentino, el Estado nacional. Entonces, la industrialización ya estaba planificada por el Estado no para maximizar las ganancias del empresariado nacional solamente, sino también para planificarlo en virtud de que todos los argentinos en todos los sectores, en todas las regiones del país, tengan trabajo y que la industrialización llegue a cada uno de los lugares de la República Argentina. Esto se dio tanto así que el ahorro argentino se distribuyó en créditos para las viviendas, créditos para las pequeñas y medianas empresas, se combatió la condición monopólica que tenía la economía y la producción argentina hasta ese momento, y se dio el proceso de mayor desarrollo económico y social del cual tengamos memoria en la historia argentina, ¿no? Entre el 46 y el 55, donde el Banco Central estaba administrado por el Estado y había una planificación económica. En síntesis, lo que te permite tener un Banco Central y la Administración Nacional de los Recursos Financieros es planificar el ahorro nacional en virtud de objetivos concretos, y que el ahorro nacional no esté puesto al servicio de la maximización de ganancias de un grupo de privados, ¿verdad? Eso cambió en el 76, cuando a través de la intervención de la dictadura militar se vuelve a pseudo privatizar
el Banco Central no, pero sí a privatizar el esquema de administración del ahorro de los argentinos. Ya el Banco Central no cumple esa función principal que cumplía inicialmente y solamente está como un regulador de los bancos actualmente. Cumple menos de la mitad de sus funciones originales. Y los bancos volvieron a tener la administración del ahorro de los argentinos. Por lo tanto, hoy estamos viendo cómo, a pesar de la decadencia económica del país, a pesar de la carencia de cuestiones básicas y de inversión que tiene el país, la Argentina paga 80.000 millones de pesos de intereses diarios en intereses del ELIX y Notalix. ¿Por qué? Porque los bancos privados son quienes deciden dónde ponen la plata del ahorro de los argentinos. Bueno, el Banco Central sirve, si vos lo ponés en total de sus funciones, para cortar con ese gran problema que es la Argentina y volver a reconstruir el crédito y la inversión y por lo tanto reconstruir el mercado interno y el trabajo de la Argentina. Cuando uno lo explica de esta manera, no solamente que le da importancia al Banco Central, la que tiene, sino que hay que ponerlo como un pilar fundamental de la patria argentina, porque sin la administración, sin la planificación del ahorro de los argentinos, no hay patria posible, no hay industria, no hay trabajo, y por lo tanto hay caos, hay desigualdad, hay violencia. Entonces, el Banco Central, tanto como el comercio exterior argentino, tanto como el sector energético, tanto como el sector de las comunicaciones, el sector militar, hay sectores que son estratégicos sin los cuales se puede gobernar un país, ¿no? Sin los cuales sucede lo que estamos viendo, que un grupo de empresas transnacionales deciden el precio de los alimentos en Argentina, deciden el precio del combustible, y los gobiernos de turno quedan como meros administradores y negociadores de esos intereses, pero sin el poder para torcer la realidad en función del interés popular. Claro. Ahora, ¿por qué pensás que hay gente que está hablando de suprimir el Banco Central, aún en esta situación, ¿no? Porque estamos viviendo con las reglas financieras de la última dictadura militar y también otras reglas económicas que siguen vigentes en Argentina, provenientes de esa dictadura, que tuvo un carácter antinacional, antipatriótico, y que entregó nuestros bienes, nuestros recursos al capitalismo transnacional, ¿no? ¿Por qué hay sectores que dicen representar al liberalismo, un liberalismo globalista, que impulsan el cierre del Banco Central? Bueno, no hay otra respuesta para eso que buscan la disolución nacional, buscan entregar lo poco que queda de patria al extranjero, buscan que se perfeccione y se termine de consolidar esa idea de la dictadura militar que paulatinamente fue entregando los sectores estratégicos, que luego se consolidó y se profundizó con el menemismo, de entregar los sectores estratégicos paulatinamente a las transnacionales, del comercio exterior al poder extranjero, a las terminales del poder económico global, y con, por ejemplo, el cambio de moneda, la destrucción del Banco Central y algunas cuestiones más, terminarían de consolidar la colonia argentina en este siglo XXI, ¿no? Para mí son pasos que vienen siendo, no solamente, no creo que Milei proponga algo nuevo, novedoso o disruptivo, que algunos manifestaron que es así, yo creo que no, sino todo lo contrario. Creo que Milei es un paso más en el mismo esquema que inició la dictadura militar, que continuó el menemismo y que hoy viene a dar la estocada final, ¿no? En la consolidación de la colonia argentina en manos de los Estados Unidos y algunas empresas transnacionales que tributan a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y también de su base militar en Medio Oriente, que es Israel. Entonces, me parece a mí que todas estas ideas no tienen lógica. O sea, vos me pones a discutir a mí con cualquier economista de este tipo y no hay ningún argumento que pueda justificar
o fundamentar las ideas que proponen. No hay antecedente en la historia económica mundial que permita pensar que que alguna de las ideas que proponen sean positivas. No hay ningún antecedente en la historia económica global que valide eso. Sin embargo, lo plantean. ¿Por qué? Porque buscan la entrega total, la disolución nacional, que no haya ninguna posibilidad de que la Argentina se vuelva a levantar contra la dominación extranjera. Me parece que ese es el objetivo de fondo. Por eso, más allá de que la propuesta de Unión por la Patria sea una propuesta muy alejada a todo lo que estamos mencionando como ideal, más allá de que sea una propuesta que no tiene mucho que ver con la historia de los movimientos nacionales y populares, es muy importante que Milei no gane una elección, porque sería bueno avanzar hacia ese lugar, ¿no? Avanzar hacia lo que le queda por recorrer a los intereses imperialistas en nuestro país, que es directamente disolver lo poco que queda. Y de nuestro pueblo depende, de nosotros y del pueblo en general depende que vuelva a aparecer, que vuelva a emerger, porque la situación lo amerita, ¿no? La situación lo amerita y estamos al borde de que todo esto aparezca producto de una nueva crisis, y no es lo ideal, porque en las crisis se van vidas, en las crisis sufren los más humildes, y lamentablemente muchas veces la historia aguarda a las crisis para que aparezca algo nuevo, y no es lo ideal, más allá de que la historia nos enseña que muchas veces pasa de esa manera, no es lo ideal, no es lo más feliz, no es lo más agradable. Claro, esta idea, Rodolfo, del cuanto peor mejor, que ha sido sostenida en muchos países y en Argentina también por algunos sectores, como bien vos mencionabas, eso cuesta dolor, cuesta sacrificio, cuesta, bueno, la destrucción de familias, de pueblos, de industrias. Digamos, hay que reflexionar al respecto, ¿no? Porque también la praxis histórica nos muestra que esto ha sido una posición equivocada. Sí, porque muchas veces en esa idea del cuanto peor mejor, el cuanto peor se alarga mucho, y los pasos que retrocedes para estar un poco peor son tantos que cuando te levantás no llegás a recuperar ni siquiera la mitad. Entonces eso es una idea que lastima más que favorece, así que me parece a mí que la tarea urgente, por eso cuando conversábamos a hablar decía todas las tareas que nos llevamos para el hogar después del balotaje, primero que no gane Milei, y después las tareas que nos llevamos es ponernos al hombro todos y cada uno de nosotros la tarea de organizar y de empezar desde abajo, con las herramientas que tengamos a mano, empezar a construir un tejido social que hoy en día se encuentra totalmente destruido y que inhabilita la posibilidad de tener una organización política que esté a la altura de las circunstancias. Bueno, claro. Esa es la tarea, ¿no? Esa es la tarea, que es una tarea dificilísima, que se hace colectivamente, que no depende de una persona, sino que de todos. Así que, pero me parece que el escenario que dejará esta elección, donde una fuerza liberal va a gobernar, una fuerza que está totalmente alineada a los intereses de Estados Unidos, que ni siquiera se atreve, no tiene ni siquiera el gramo de valentía de manifestarse en contra del genocidio que está sucediendo en la Franja de Gaza en estos momentos, un genocidio a la altura de los peores de la historia, y sin embargo por miedo a la embajada norteamericana, ninguno de los candidatos principales de la fuerza política, ninguno se atreve a denunciar y a salir a manifestarse en contra de lo que está haciendo el imperialismo israelí con ayuda de los Estados Unidos, cosa que es una atrocidad y un grado de deshumanización de la política que es insoportable verdaderamente. Entonces, si llegamos al extremo de que esa fuerza, la que queremos que gane, y que la fuerza que está en contra directamente busca la destrucción nacional, no sé qué más hay que esperar, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además en un cuadro donde, en un momento donde los planteos son irrisorios, ¿no? ¿Quién se hubiera imaginado que desde sectores liberales argentinos, vos recién mencionabas la década del 30, una década con muchas contradicciones, pero muy fructífera en muchos aspectos, con cambios, con industrialización, con teorización, con movilidad social ascendente? ¿Quién hubiera pensado que los liberales que plantearon eso plantearían, por ejemplo, la mercantilización, la venta de órganos, ¿no? Que es algo atroz desde el punto de vista ético? Hay un punto fundamental para entender el cambio del pensamiento liberal en la Argentina, el cambio para peor, y el punto fundamental para comprender ese suceso es la transnacionalización de la oligarquía. Nosotros a principios del siglo XX teníamos constituido una oligarquía vernácula, una oligarquía nacional que atendía a intereses extranjeros, pero que era una oligarquía nacional, que tributaba en el país y que las cosas que la inversiones las realizaba dentro del país. Entonces estaba totalmente en contra del interés popular, hacía cosas nefastas, han matado a gran parte de nuestro pueblo, se han dedicado a hacer cosas horrendas, pero lo poco que hacían, lo hacían en el país. El Teatro Colón, el Instituto Argentino, la Junta de Granos, lo poco que hacían de forma positiva lo hacían en el país. Hoy en día, la oligarquía, después del proceso de globalización, ¿no?, que se terminó de instalar en la Argentina luego de la dictadura militar, y no de casualidad, la oligarquía ya no es más nacional en el país. La oligarquía es directamente transnacional. Aquellos que ostentan cierto nivel de poder para tener decisiones políticas dentro del país son extranjeros, son los CEOs de las empresas transnacionales que manejan el comercio exterior argentino. Ya son extranjeros, no son argentinos que tienen lazos y negocios con extranjeros, son directamente extranjeros que claro, tributan en sus casas matrices, que tienen sus intereses radicados en sus países de origen. Entonces de ahí viene el gran cambio, donde no hay ni siquiera un cuidado mínimo de la patria, del quehacer nacional, sino que directamente buscan la disolución, la destrucción de lo poco que queda de nosotros, porque representamos un riesgo. Nuestra historia representa un riesgo a sus negocios que, por cierto, están siendo extremadamente están pegando saltos cualitativos en este momento. La Argentina el año que viene va a exportar más de 100 mil millones de dólares y la enorme mayoría de esas exportaciones va a ir a parar a giros de dividendos en el extranjero. Rodolfo, la verdad muy, muy claras tus apreciaciones. Rodolfo Treber, decíamos, uno de los referentes de Encuentro Patriótico, este espacio en el cual confluyen muchas fuerzas, secretario político de Social 21, un trabajador del Banco Central. Gracias por estas reflexiones y las seguimos en cualquier momento aquí en nuestro programa. Gracias a vos, Luis, cuando quieras.